Píldora PostgreSQL, episodio número 6. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 6 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast donde vamos a intentar acercarte desde Abatic Soluciones Tecnológicas a este maravilloso mundo del software libre y en especial del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Estamos hablando, como no, de PostgreSQL. Pero antes de nada, como siempre, me presento. Soy Emilio Pérez, DBA, profesor, docente, capacitador tecnológico, programador. En definitiva, el CEO de Abatic Soluciones Tecnológicas, empresa responsable de la plataforma todopostgresql.com, la plataforma de cursos de PostgreSQL en español más amplia y potente del mercado. Y bueno, antes de comenzar con el podcast de hoy, pues simplemente os quería comentar que ya estamos en el mes de agosto, muchos estamos de vacaciones y es el momento de poder aprovechar la oferta de agosto que tenemos. No va a ser igual a la que teníamos en julio, esa ya ha pasado, pero bueno, en este caso tenemos un 3x2, es decir, vas a estar 3 meses pagando 2 y cuando se renueve va a ser igual, es decir, mientras estés suscrito y no cancele tu suscripción, pues tendrás ese 3x2, es decir, por 49 euros en este caso vas a tener acceso a todos los contenidos que tenemos en la plataforma. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestro episodio número 6 del podcast de Píldoras PostgreSQL. Y vamos a continuar, como no, con nuestro fichero postgresql.com. A no ser que nos digáis lo contrario, seguiremos viendo estos parámetros que nos parecen súper interesantes. Recordad que podéis proponer cualquier tema si sois suscriptores. Si no sois suscriptores también podéis pedirlo, pero tendréis menos prioridad que los que nos piden desde el propio página de soporte de la plataforma. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del parámetro port, del puerto de PostgreSQL que hace uso. Bien, el port está dentro de la categoría de Connection and Authentication y como vemos vamos a usar por defecto el que tenga en ese momento PostgreSQL, que como bien sabéis es el 5432. Bien, ¿en qué contexto se encuentra este puerto, este port, esta variable? Bien, se encuentra en el propio contexto del postmaster. Luego, eso quiere decir que pertenece al propio proceso inicial o principal. Si queremos cambiar el puerto, como es evidente, necesitamos reiniciar todo el servidor. Luego, sí es necesario reiniciar en caso de ser cambiado. Es un numérico, es un tipo de variable entero, ¿vale? Entonces tiene que ir entre el 0 y el número máximo de puerto, en este caso 65.500. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. 65.535 es el valor máximo que va a tener los puertos, ¿de acuerdo? Bien, el tipo de categoría está dentro de Connection Authentication, pero está dentro de Connection Setting, en la subcategoría de Connection Setting, es decir, de la configuración de la conexión. Bien, todo esto, pues vamos a utilizar el puerto para poder indicar en cuál va a estar escuchando. Recordad que el puerto es importante conocerlo porque vamos a tener que ponerlo para poder conectarnos a nuestro PostgreSQL. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a utilizar nuestro editor, nuestro comando psql o cualquier otro sistema, bien pgadmin, bien de Beaver, bien el que sea, ¿de acuerdo? Y bueno, cogemos el puerto por defecto, pero en muchos sitios se tiende a cambiar el puerto porque, por temas de seguridad. El 5432 está relacionado con PostgreSQL. Luego, si queremos darle un toque extra de seguridad, que bueno, que te pueden hacer un barrido de puerto, saber que estás escuchando, pero bueno, se lo estamos poniendo un pelín más difícil al que esté en el otro lado, ¿no? Entonces, ya de esa manera, pues podemos cambiar ese puerto, pero quien se conecta a nosotros ya no puede ir por el puerto por defecto. El PGPort no va a ser el 5432, sino que sería, en ese caso, sería otro. Luego, cuando uséis PSQL, tendréis que indicarle a través del parámetro correspondiente que el puerto pues ha cambiado en cuestión. Y bueno, este parámetro va a ser cuando nos conectemos por el propio
TCP, ¿vale? Por conexión vía localhost, vía la IP que sea, y va a serlo por acá, ¿de acuerdo? Entonces, existe una página web dentro de PostgreSQL.org donde nos van a hablar sobre la configuración de dos parámetros de configuración de conexión, y en ella pues lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Muy bien, como hemos comentado, el valor por defecto es 5432, ¿vale? Muy mnemotécnico, ¿vale? Empieza por el 5 y va hacia atrás. Los valores por defecto van entre el 1 y el 65.535, como hemos comentado anteriormente. ¿Esto quiere decir que puedo poner esos números? Sí y no. Por ejemplo, si yo ya tengo un PostgreSQL instalado y arrancado y quiero instalar un segundo, por ejemplo, tengo el PostgreSQL 10, quiero hacer pruebas con el 13, bueno, yo lo instalo muy bien, pero quiero cambiarle el puerto. Normalmente ponemos el 5433, bueno, a partir de un número, pues no recuerdo bien, pero creo que eran 16.000 o algo así. Bueno, son puertos que no están identificados o relacionados realmente con una aplicación. Por ejemplo, puedo decir el 80 es el puerto por el cual va la página web. El 443 sería la página web con certificado, la HTTPS. El 21 el FTP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los puertos muchas veces están relacionados con un protocolo en cuestión, ¿vale? Entonces, en este caso, no es lógico poner el 80 como el puerto de PostgreSQL porque van a estar continuamente bombardeándote todos los que quieran acceder a esa página o a tu IP a través de un navegador, van a estar bombardeándote y van a meter mensajitos de error, ¿vale? Han intentado conectarse a tu PostgreSQL pero no han podido, ¿no? O no han usado el protocolo que necesita o la conexión no la ha hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, pues, porque por TCP nos están enviando unas tramas que no son las que realmente entiende PostgreSQL que deba de recibir, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería el puerto por defecto, pero muchas veces queremos saber cuál es una vez que ya estamos conectados. Bueno, un poco extraño, ¿no? Pues sí, a veces ocurre, lo tenemos siempre ahí puesto, no, o estamos entrando desde otro lado, o es una aplicación que quiere conocerlo, o lo que sea, ¿no? Pues bueno, tenemos el comando show, show por punto y coma, y de esa manera lo vamos a saber. Lo hacemos en todos los podcasts igual, pero simplemente queremos que os aprendáis estos pequeños comandos, ¿no? También podemos hacer una consulta SQL. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra aplicación no va a poder ejecutar este metacoma y vamos a necesitar una consulta. Pues tenemos pgsetting y a través de este objeto o esta vista, esta tabla, como, bueno, en realidad es del catálogo del sistema, ¿no? Bueno, pues vamos a poder saber, pues si filtramos por el name igual a por, pues vamos a saber su nombre, su configuración, la descripción corta, en qué contexto está, qué tipo de variable tiene, o sea, lo que hemos estado comentando en el podcast. Luego, select name o select asterisco from pg settings, pg-settings, settings, where name igual a port entre comillas y punto y coma. De esa manera vamos a conocer. Bueno, en la escaleta del programa os ponemos a todos los suscriptores, os ponemos pues esas consultas, como siempre. ¿Dónde aparece dentro del código fuente todo esto? Bueno, pues está por muchos lugares, porque el puerto vamos a necesitarlo para muchas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la parte de la biblioteca del IPQ o de la aplicación IPQ, pues lo vamos a tener. ¿Por qué? Bueno, pues el IPQ, como sabéis de los cursos que tenemos, pues no es más que una biblioteca para poder hacer nuestras conexiones, crear el servidor, o sea, una biblioteca en C que nos va a permitir pues, todo lo que es tema de conexiones, ¿no? Luego, todo ello tenemos ahí. Tenemos una parte para el tema de la autentificación, de la seguridad, etcétera, etcétera. Luego, en el IPQ lo tenemos mucho. También lo tenemos en algunas cabeceras dentro de PostgreSQL, por ejemplo, en pginclude, también más libpq, ¿de acuerdo? Si veis el vídeo, porque lo tenemos también puesto, el podcast lo subimos también a YouTube en nuestro canal de Abati, pues también lo veréis ahí, los diferentes lugares donde aparece todo ello, ¿vale? Entonces, simplemente que conozcáis que dentro de PostgreSQL aparece en muchos lugares
por ejemplo, cuando quiero crear mi clúster, pues ahí nos va a pedir en qué host y en qué puerto quiere que te lo cree para inicializar las variables. Y bueno, esto es todo en el episodio número 6 de Píldoras PostgreSQL. Y como bien sabéis, este es un podcast donde queremos acercarte nuestra pasión por el software de código libre que tanto nos gusta y que tanto nos ayuda en nuestros desarrollos y en nuestras administraciones. Recuerda, si te ha gustado el podcast, te pedimos que lo compartas en tus redes sociales, que nos envíes comentarios y también, si puedes, que te apuntes a nuestra plataforma porque gracias a todos ustedes hacéis que esto sea posible. Sin más, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Así pues, sed buenos y seguid con PostgreSQL. Chao.